¿Te has preguntado qué significa exactamente Overland? O quizá ya lo conoces, pero no sabes por dónde empezar. Hoy queremos hablaros de cuáles son las diferencias entre Off-Road y Overland y qué es lo mínimo que necesitas para iniciarte en el mundo del Overland. Hablemos primero de los términos. Hay muchos puntos en común entre Off-Road y Overland, con algunas diferencias cruciales. Tanto el Off-Road como el Overland incluyen el uso de vehículos 4x4, aunque ambos podrían realizarse con cualquier coche con capacidades todoterreno que no necesariamente tiene que ser un 4x4. Las diferencias radican en cómo usamos nuestro vehículo. Mientras que en Off-Road nos centramos en vencer obstáculos en caminos, circuitos o en otros entornos, el Overland enfatiza rutas más largas que incluyen exploración y acampada. Estas rutas pueden durar varios días, meses o, en casos más extremos, años. Las expediciones incluyen sin duda la práctica del off-road, pero a veces partes de ellas discurren por carreteras asfaltadas si no hay una vía alternativa disponible. En pocas palabras, Overland es viajar a través de caminos. Una regla no escrita es que estos viajes se realizan con un sentido de aventura, un deseo de explorar y buscar los caminos más interesantes y enriquecedores. ¿Se pueden hacer off-road y Overland en el mismo coche? Absolutamente, aunque el usuario suele tener claro cuál será la finalidad de su vehículo a la hora de modificarlo, instalando en él los accesorios más adecuados para cada práctica. El Overlander suele llevar ruedas más pequeñas, suspensiones más cortas y un mayor equipamiento para la acampada, como tienda de techo, toldo, cocina, etc. Mientras que el Off-Roader suele centrar sus modificaciones en aumentar las capacidades 4x4 de su vehículo con neumáticos más grandes, suspensiones más largas o más potencia de motor. ¿Es un hobby mejor, más difícil, más serio que el otro? No, para nada. Son dos actividades similares pero distintas, con ningún tipo de relación jerárquica. Nosotros nos consideramos Overlanders primero, pero también hacemos y disfrutamos del off-road a menudo. Vamos a hablar ahora de cuáles creo que son las modificaciones básicas a hacerle un vehículo 4x4 para la práctica del Overland. Lo primero que tenemos que mejorar en un 4x4 de serie es la suspensión. Los dos elementos fundamentales de esta son los amortiguadores y los muelles. Unos buenos amortiguadores nos van a asegurar un correcto comportamiento de nuestro vehículo tanto en carretera como fuera de ella, ya que son los encargados de mantener las ruedas en contacto con el suelo. En cuanto a los muelles, será necesario aumentar su longitud para poder levantar el vehículo y acomodar un neumático de mayor tamaño. Los neumáticos son quizás el elemento más importante y el que más influye en el comportamiento de nuestro coche. Si queremos hacer off-road, es fundamental que elijamos un neumático específico para esta actividad. No solo que aumentemos el tamaño, sino que escojamos un taqueado y compuesto adecuados. Pero sin duda la mayor ventaja de estos neumáticos es la robustez de su carcasa, que hacen que pueda sobrevivir a fuertes cortes como estos, provocados por piedras en el camino, algo que destrozaría por completo un neumático de carretera convencional. Otras modificaciones como el snorkel, winch, iluminación LED, etc., no son imprescindibles, pero sí recomendables, y creemos que son extras que seguramente iréis añadiendo según vayáis profundizando más en este hobby. En cuanto a la camperización, un toldo, una hamaca y tienda de techo o una cajonera son los accesorios clave que te harán disfrutar tanto del proceso de desarrollo como de su utilización. A la hora de afrontar cualquier viaje tenemos que tener muy en cuenta el tema de mantenimiento de nuestro coche. A veces que prestamos mucha atención a las modificaciones como las ruedas, suspensiones, etc., pero nos olvidamos de lo más importante, que es hacer bien un mantenimiento. Así que antes de salir de viaje, fundamental revisar todos los puntos críticos del coche, como son los líquidos, batería, etc. A mí me gusta hacer un chequeo general siempre antes de cada viaje o antes de cada salida. Tenemos que mirar cosas como el líquido de la dirección asistida, el líquido de limpiaparabrisas, que llevamos bien suficiente líquido de frenos, por supuesto, el líquido refrigerante, fundamental,
revisar que tenemos el nivel adecuado. Aquí tenemos la caja de filtro y hay que revisar que tenemos el filtro bien, en buenas condiciones y limpio. No solo cambiarlo cuando toca, sino revisarlo de vez en cuando. Fundamental también, de vez en cuando tenemos que tocar los manguitos, ver que están blandos, que no están agrietados, ver que todos los manguitos están bien. Y la batería también, ver que tenemos carga suficiente y que los bornes están limpios y sin óxido y bien mantenidos. Y por supuesto hacer los cambios de aceite cuando tocan. Esto es fundamental, aceite y cambio de filtro de aceite a sus intervalos adecuados. Un aspecto fundamental en los accesorios que tenemos que llevar en nuestros viajes overland es el material de rescate. Mínimo que tendríamos que llevar sería una slinga suficientemente robusta para aguantar nuestro coche, un par de grilletes, bien sean metálicos o de este tipo, mucho más cómodos, un kit de desinflado de ruedas y además un compresor y herramienta para poder volver a inflarlas tras la ruta. Esto es fundamental. Por último, tendríamos que llevar siempre un kit de herramientas con lo básico para poder hacer pequeñas reparaciones a lo largo de nuestro viaje en caso de ser necesario. Y sobre todo no olvidarnos de dos herramientas muy prácticas si viajamos solos, como son la pala y las planchas de desatasco. Estas dos herramientas son fundamentales si vamos a viajar solos. Estas serían las herramientas básicas o mínimas que tendríamos que llevar para practicar overland, pero lógicamente hay muchísimas más y más avanzadas, como por ejemplo un winch, algo que vamos a instalar nosotros dentro de muy poco. Si vamos a hacer un viaje de varios días, vamos a necesitar cargar nuestros dispositivos móviles. La opción más básica, más sencilla, sería llevar power banks de este tipo, con la que podemos cargar nuestros teléfonos móviles, iPad o incluso baterías de cámaras. Pero si queremos alimentar otros aparatos como un frigorífico, luces, etc., vamos a necesitar instalar una segunda batería, una batería auxiliar. Nosotros, como tenemos unos requerimientos más avanzados, puesto que tenemos que grabar y necesitamos cargar nuestro dron, nuestro portátil, etc., hemos tenido que instalar una batería de 100 amperios, en este caso de litio. Os vamos a dejar también un link a otro vídeo donde explicamos todo este proceso. Como los viajes de overland duran varios días, hay que pensar en la comida también. Hay gente que no quiere cocinar durante sus viajes y deciden, en vez de cocinar, llevar comida fría o comida ya preparada que se puede comprar en cualquier tienda de montaña. Nosotros, sin embargo, a nosotros nos gusta comer como si estuviéramos en casa. Nos gusta comer comida sana, comida rica y comida caliente. Así que en nuestro caso hay que pensar en cómo llevar la comida y cómo mantenerla fría. Hay varias opciones. Existen bolsas o mochilas como esta, que son bolsas térmicas que mantienen el frío de la comida. Luego también se pueden usar las neveras de plástico, las de toda la vida, las portátiles. Y decimos que el último paso, que el paso más avanzado, es comprar una nevera eléctrica que se puede usar en el coche, pero hay que tener en cuenta que esas neveras consumen energía y para usarlas es necesario tener una batería auxiliar o batería secundaria. Si eres como nosotros y te gusta cocinar mientras viajas, pues también existen varias opciones. La más pequeña, la más sencilla y la más barata es esta. Es un simple hornillo que luego se puede montar en una bombona de gas. Y en esto se puede poner una sartén o un cazo y pues cocinar así. Y eso es la opción más sencilla. La siguiente opción es la que a nosotros más nos gusta, es un Jetboil, que es muy práctico, es muy rápido también y es bastante versátil. Se pueden hacer cosas muy distintas con ello. También se usa con este tipo de bombona y pues se puede hervir el agua muy rápido. También tiene esta extensión que permite también poner una sartén o un cazo. Y luego la opción más avanzada es comprar una cocina de camping, como es esta, que no es muy complicada, no es muy grande.
y se puede también comprar en cualquier tienda de montaña. Lo que nos gusta a nosotros es que tiene dos fuegos y se pueden cocinar dos cosas distintas, como a veces hacemos comidas más complicadas que requieren más que un cazo, pues eso nos sirve perfecto. En cuanto al gas, pues también tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja más grande es que el Jetboil y la cocina que usamos todo el rato usan dos bombonas diferentes, así que tenemos que tener dos bombonas distintas. Luego esas bombonas son desechables, lo que no es la opción más, decimos, ecológica o sostenible, pero antes usábamos las que se pueden rellenar y pues el problema es que a veces es bastante difícil encontrar un sitio donde te lo pueden rellenar y nos pasaba, bueno, a menudo que nos quedábamos sin gas. Así que en este momento nos gustan más las bombonas desechables. Como nuestra cocina es bastante sencilla y no tiene paravientos, tenemos uno separado que se puede poner alrededor de la cocina y también se puede usar con el Jetboil. A la hora de dormir también tenemos varias opciones. La más sencilla, la más barata, la más común es dormir en una tienda de campaña que te puede costar unos 50 € y se puede comprar en cualquier sitio. Mucha gente lo hace así, simplemente abre una tienda cerca del coche y pues duermen allí. Y bueno, si tienes un vehículo largo y si cabes en tu coche, puedes también dormir dentro del coche, lo que solíamos hacer nosotros. Teníamos un tipo de plataforma en el coche con colchones arriba y pues dormíamos dentro del coche. Te sientes más seguro en un coche cerrado y te da más seguridad que una tienda de campaña. La mayor desventaja de dormir dentro del coche fue que teníamos que sacar todas las cosas que llevábamos dentro para poder dormir dentro del coche. Y tampoco teníamos mucho espacio. Como hacemos muchos viajes y hacemos mucho overland, decidimos comprar una tienda de techo que yo creo que es una buena inversión si vas a viajar mucho y si la vas a usar. La mayor ventaja es que tienes un sitio separado y más que nada limpio para dormir. Se abre en 2 segundos y está lista para dormir. La mayor desventaja es que cuando hace mucho viento o cuando hay mucha lluvia, pues se nota que no estás dentro del coche y se comporta más o menos como una tienda de campaña. Cualquiera que sea la opción que elijas para dormir, lo más importante es tener un saco de dormir adecuado. Nosotros tenemos 2 tipos de sacos de dormir. Unos muy gruesos que usamos en el invierno y luego otros más ligeros para la primavera o el verano. Y también hay que mencionar los colchones. La tienda de techo tiene su propio colchón, pero antes usábamos este tipo de colchones inflables que se pueden usar tanto dentro del coche como en una tienda de campaña. Un aspecto fundamental a la hora de cualquier viaje, pero más aún si hacemos overland, es el tema del agua. Tenemos que llevar siempre suficiente agua en nuestros viajes. Hay una regla que dice que tenemos que llevar entre 5 y 10 litros de agua por persona y día. O sea que si vamos a hacer un viaje de 3 días, por ejemplo, y somos 2 personas, necesitaremos entre 15 y 30 litros de agua. Para ello tenemos diferentes opciones. Podemos llevar garrafas de 5 litros normales del supermercado, sería la opción más económica. El siguiente paso sería llevar una jerrycan o una garrafa de este tipo. Estas se llaman Scepter, son del ejército, en las que suele utilizar el ejército americano, aunque se fabrican en Canadá. Y es muy cómoda porque uno es de plástico, tiene una boca muy ancha para poder rellenarla, como veis. Además tiene otra boca para poder verter el agua y por esta válvula podemos dar presión de aire para así tener agua a presión, con lo cual es una garrafa muy interesante. El siguiente paso sería instalar un depósito de agua en nuestro coche. Nosotros, como viajamos bastante y hacemos viajes muy largos, decidimos instalar un depósito de agua de 50 litros, el cual tenemos instalado debajo de la rueda de repuesto, o sea, en el lugar donde iría la rueda de repuesto de nuestro coche, aquí debajo. En él instalamos una bomba de agua y mediante esta manguera pues tenemos agua a presión con un interruptor que tenemos aquí. Y de esta forma tenemos agua a presión, con lo cual podemos no solo llenar nuestras botellas de agua, sino también fregar los platos o incluso ducharnos. Esperamos que todos estos consejos os hayan sido útiles para iniciaros en el mundo del overland.
Si ha sido así, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.